La playa es uno de esos biomas que nos encontramos recurrentemente en videojuegos, pero a diferencia de otros videos que he hecho en esta serie analizando la música de distintas zonas, diría que aquí no existe un estereotipo de música de playa. Existen varios. Claramente la cultura musical que asociamos a una playa del Caribe no es la misma que asociaríamos a una playa de California. Así que en este video me gustaría que nos adentremos en entender las distintas corrientes que podemos encontrar. Identifico tres bastante distintas entre sí que son las más frecuentes. Así que acompáñame a responder la pregunta de la música de playas. ¿Por qué suena así? Probablemente el estereotipo que más viene a mi mente en los niveles de playa es el de la música caribeña, así que empecemos por definir eso. La música caribeña es aquella originaria de la región del Mar del Caribe. Deja tu like en este video por tremendo nivel de investigación. A veces se le llama música tropical, aunque ese concepto ciertamente es más ambiguo. Es una mezcla de la tradición europea con la cultura afroamericana, y para el resto de los continentes es muy probablemente el estereotipo de lo que piensan cuando alguien dice música latina. Dentro de los instrumentos que podemos encontrarnos en este tipo de música, hay un par que seguramente ya tenemos en el oído. Uno es la marimba, del que ya hablamos en mi video sobre la música de jungla, y otro, mucho más exclusivo del imaginario de la playa, es el steel drum. Nos quedará clarísimo escuchando este tema de Banjo-Kazooie, que empieza con un acompañamiento de marimba hasta que entra la melodía con un steel drum. Este instrumento es el máximo símbolo musical de la playa en la cultura pop. Tal como comentamos sobre la marimba en su momento, en este instrumento también es muy típico hacer un trémolo alternando rápidamente entre dos notas. Estoy seguro de que han escuchado ese trémolo en muchos lados. Personalmente, siempre que alguien me dice música de playa, el primer ejemplo que viene a mi mente es el de Mario Kart 64. Este track es digno símbolo de la música tropical. En la intro tenemos esta guitarra haciendo este ostinato que incluye esta figura rítmica que en algunos lados llaman tresillo cubano, y enseguida entra este steel drum tocando esta melodía que además incluye el trémolo del que hablábamos. Actually, decirle steel drum no es del todo correcto porque este instrumento no califica como un tambor, así que steel pan, que es un nombre ligeramente menos usado, es técnicamente el más correcto. Un ejemplo que me parece notable, aunque casi cómico si nos detenemos a pensarlo, es el de Zelda Majora's Mask. En la zona Great Bay Coast, donde nos encontramos con una playa contaminada y desoladora, suena esta música incómoda usando la escala hexáfona por tonos enteros, pero donde además se escucha un steel drum haciendo su icónico trémolo para aportar esa dosis de playa al paisaje sonoro. Creo que podemos estar de acuerdo en que este instrumento es el icono principal de este tipo de música, pero la música caribeña puede ser mucho más que esto. Una franquicia que vale la pena revisar es Monkey Island. Aunque podemos encontrarnos con este instrumento y también con la marimba de forma relativamente frecuente, diría que su banda sonora no cae en el cliché que hemos estado viendo recién. Como este juego ocurre explícitamente en el Caribe, tiene sentido que su dirección musical vaya más o menos por lo que hemos visto, pero al menos en el primer juego noto cierto enfoque en otro tipo de música caribeña, el reggae. El reggae es un género musical de origen jamaicano. Cosas que esperaríamos encontrar en esta música son ataques cortos de guitarra o de piano tocando en los contratiempos, algo así como el ska, pero más lento. Y no olvidar los bajos eléctricos con mucha presencia. El primer tema que escuchamos al empezar nuestra aventura en el primer Monkey Island es el siguiente. Aunque suena un tanto distinto a los ejemplos que hemos visto anteriormente, todo este juego sigue dando en mayor o menor medida esa vibra de música caribeña, que es bastante distinto a lo que vamos a escuchar a continuación. El surf rock es un subgénero del rock asociado con la cultura del surf.
¡Wow! Deberían llamarme Sherlock Holmes a partir de ahora. Originario de California, se relaciona con toda esta cultura playera de este sector de Estados Unidos. Como es música rock, su instrumento protagónico es la guitarra eléctrica con distorsión, aunque no cualquier distorsión. Estamos hablando de una distorsión leve y brillante, con mucho reverb, que ya coloquialmente se le llama el tono surf rock, que es de hecho muy similar al que escuchábamos en la música de James Bond, en mi video de música de detectives, o también al que escucharemos de El bueno, el malo y el feo en mi futuro video sobre la música del lejano oeste. Además, se suele tocar con este efecto de glissando que puede conseguirse con la palanca de la guitarra o simplemente tocando de una forma más deslizada, que se asemeja muy bien a la idea de las olas. Para mí, el mejor ejemplo de este tipo de música en videojuegos es todo el mundo de la playa en Plantas vs Zombies 2. Otro ejemplo muy bueno viene del videojuego Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini. Irónicamente, mi ejemplo favorito de surf rock en videojuegos viene de un nivel que ni siquiera ocurre en una playa. Pero antes de mostrarles el gameplay y revelar de dónde viene, díganme si acaso no se lo imaginan perfectamente sonando en una playa. Bueno, esto suena en el reino arbolado de Super Mario Odyssey, y ahora quizás les condené para siempre que opinan que este nivel suena más a playa que otra cosa, pero ya podremos reivindicar la verdadera playa de este juego con la última corriente de las que les quiero hablar. Nuestro último viaje de hoy será hacia las playas de Brasil. ¿Estabas esperando un chiste? Perdón, se me acabaron. Aunque Brasil tiene una gran diversidad musical, hay un tipo de música que por una u otra razón terminó siendo la más exportada al resto del mundo. Estoy hablando de la bossa nova, o el bossa nova dependiendo de dónde estás. Un ejemplo icónico de esto es Costa del Sol, el tema de la playa de Final Fantasy VII. Me parece curioso que este track se titule Costa del Sol, así, en español. Me pregunto si habrán tenido la intención de poner un nombre en portugués, porque en ese caso entiendo que lo correcto habría sido titularlo Costa do Sol, pero bueno, es lo de menos. Este es un buen ejemplo de las características propias de este género. Hablo de la guitarra acústica tocando acordes con séptima o novena, que se le da muy cómodo, haciendo un ritmo específico que alterna entre el bajo y la parte más aguda. En todo caso, ya profundicé sobre esto en mi video de la música de tiendas. De hecho, si le pongo una tienda a esto, me pregunto si ahora sienten que esta música podría encajar también en ese escenario. Bueno, esta composición del legendario Nobuo Uematsu de seguro que fue una referencia para el equipo de Final Fantasy XV, porque me atrevería a decir que se quisieron subir a la misma ola para musicalizar el embarcadero de Galdin. Diría que son al menos un poco parecidas. Ambas están en sol mayor y tienen un tempo similar. Ambas consiguen muy bien el ofrecer esta idea más relajada de la playa, como un concepto asociado a las vacaciones y al verano, pero no como una instancia movida y deportiva como estábamos escuchando hace un rato, sino como una oportunidad para echarte en una hamaca y no preocuparte de nada. La verdadera vidita. Otro ejemplo de bossa nova relajado lo encontramos, tal como anticipé hace un rato, en el mundo de la playa de Super Mario Odyssey. Díganme si no les dan ganas de tomarse unas vacaciones escuchando esto. Es un muy buen ejemplo de bossa nova. Rítmicamente tiene todo lo que ya habíamos hablado en el otro video. Sus acordes tienen lindas extensiones y la verdad es que se aventura bastante armónicamente a medida que progresa la música. Y más encima podrán notar que el steel drum del que hablábamos en el capítulo caribeño tiene una aparición aquí haciendo trémolo. Un
Un caso que me parece interesante es la playa Koopa del primer Mario Kart de todos. Con el limitado chip de sonido de la Super Nintendo, la compositora Soyo Oka logró plantear la idea principal de un tema bossa nova bastante acelerado. Se entiende que tenga que ser música rápida si es un juego de carreras, no podía sonar tan relajado como en los ejemplos anteriores, además de que la instrumentación no se asemeja tanto a lo que hemos escuchado, en parte por culpa de los samples MIDI. Bueno, lo interesante es que este tema fue rearreglado para Mario Kart World, en el modo de exploración libre, donde ciertamente podemos estar más relajados que en una carrera, así que pudieron convertir esta misma composición en una bossa nova hecha y derecha. Aunque Brasil, California y el Caribe parecen ser las playas que vienen a la mente de los compositores, o al menos las que tienen una cultura musical más identificable y explotable, definitivamente se me ocurren otras playas del mundo con su propio folclore que quizás podría ponerme a buscar si es que les interesara un video sobre playas menos obvias en videojuegos. Deja tu comentario si te parece un tema interesante y lo consideraré si es que a este video le va bien. Así que deja tu like para ayudarlo. O si no, comenta qué otro bioma te gustaría que analice en el futuro. Recuerda que si quieres conocer otros detalles sobre la bossa nova que no mencioné en este video, tienes mi otro video sobre la música de tiendas. Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video. Probablemente el estereotipo que más viene a mi mente sobre la